Buenos días, siendo las 12 a mediodía del día 29 de marzo del 2019 se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan y a quienes nos siguen vía internet. Sea tan amable, secretario, pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético la asistencia: comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la comisionada Eva Manuel Estudio Osuna, comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo al presidente que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de marzo del 2019 del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 27 de marzo de esta anualidad, el orden del día para esta sesión propuesto consiste en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, la declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. El acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de marzo del Pleno de este instituto se celebra el día 22 de marzo de 2019. Acta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria del Pleno de este instituto celebrada el día 22 de marzo de 2019 y el acta correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria de este Pleno celebrada también el 22 de marzo del 2019. Asuntos específicos a tratar: presentación, en su caso discusión y o aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Eva Manuel Estudio Osuna, el proyecto de resolución del recurso de revisión 451-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, el proyecto de resolución de la denuncia 10-2019 interpuesta en contra del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California, el acuerdo de incumplimiento de autos del recurso de revisión 400-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate y proyecto de resolución de la denuncia 001-2019 interpuesta en contra de la Secretaría de Prevención y Finanzas. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución de la denuncia 83-2018 interpuesta en contra del Ayuntamiento de Ensenada, acuerdo de cumplimiento de resolución del recurso de revisión 053-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Proyecto de resolución del recurso de revisión 296-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado. Proyecto de resolución del recurso de revisión 395-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Proyecto de resolución de la denuncia 005-2019 interpuesto en contra de la Oficina Mayor de Gobierno. Proyecto de resolución del recurso de revisión 170-2018 interpuesto en contra del Secretario de Planeación y Finanzas. Proyecto de resolución del recurso de revisión 383-2018 interpuesto en contra de la Oficina Mayor de Gobierno. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, proyecto de resolución de la denuncia 9-2019 interpuesto en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Proyecto de resolución del recurso de revisión 321-2018 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional. Proyecto de resolución de la denuncia 12-2019 en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Proyecto de resolución del recurso de revisión 315-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado de Baja California. La presentación, en su caso discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el informe anual de acceso a la información que debe remitir a este órgano garante al órgano garante a los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California correspondiente al ejercicio 2018. La designación directa de los sujetos obligados correspondientes a la verificación oficiosa correspondiente al mes de abril de 2019. La presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno mediante el cual se determina el régimen que rige las relaciones laborales de este instituto con sus integrantes. Asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema de la convocatoria o son incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia urgente resolución. ¿Algún tema a modificar? No, ¿usted? No tengo ningún tema a cambiar, gracias. Gracias, comisionado. Secretario, como no hay asuntos por modificar en esta convocatoria, por favor sométala a votación. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿Por favor? A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el orden del día para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría la lectura de aprobación en su caso de las actas siguientes.
El acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de marzo del Pleno de este Instituto se celebrará el día 22 de marzo de 2019. Gracias. Secretario, comisionados, ¿tienen algún comentario sobre esa acta que nos fue remitida? No tengo comentarios. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el acta de la segunda sesión, secretario, por favor, someta la votación. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación económica el acta, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor del acta. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de marzo del 2019. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiríamos con el acta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria del Pleno, celebrada también el día 22 de marzo de 2019. Gracias. En los mismos términos les pregunto, comisionados, si hay comentarios o algo que modificar del acta. No tengo comentarios. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación la aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación económica el acta de la tercera sesión extraordinaria. Les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la tercera sesión extraordinaria del Pleno de este Instituto. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría el acta correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria del este Pleno, celebrada también el 22 de marzo de 2019. Gracias, secretario. En los mismos términos, comisionado, les pregunto, antes de someter la votación, si quieren modificar algún término del acta. No tengo modificación. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación la aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria del Pleno de este Instituto. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria de este año. Los que estén a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. De cuenta, comisionado presidente, resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria. Bien, siguiendo con el orden del día, por favor, el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguirán los asuntos específicos a tratar, refiriéndonos a las ponencias que integran este pleno. Iniciaremos con la ponencia de la comisionada Manuel Estudio Osuna y la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 451-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionada. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión número 451 del 2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El presente asunto en particular solicitó diversa información respecto a los avances y medidas adoptadas en cumplimiento de los puntos resolutivos primero, segundo, cuarto y quinto del punto de acuerdo número 3.5 aprobado por el Pleno del Cabildo en materia de acciones y reformas de normatividad de transporte público municipal. El sujeto obligado otorgó respuesta mediante oficio de MTP 3676-2018 y diversos anexos. En particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de entrega de información incompleta, toda vez que se informó que está en proceso alguna información sin que hubiera remitido la misma ya concluida. A través de la contestación al presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió diversos enlaces y documentos que agregan información que guarda relación directa con materia de la solicitud. Analizado los extremos en que fue formulada la solicitud y en contraste con los términos en que fue otorgada la respuesta, se concluye que el ente público dio respuesta en los siguientes términos. Primero, informó que elaboró el programa de actualización del padrón de permisionarios de transporte público en la modalidad de taxis, y así como aquellos que se encuentran dentro de algún proceso ante un órgano jurisdiccional remitiendo versión pública de 2 listados en formato Excel relativos al padrón de taxis y padrón de juicios. Remitió el oficio 3507-2018 emitido por el director municipal de transporte, a través del cual informa al presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora Index Tijuana el padrón de empresas que se encuentran con concesiones vigentes para ofrecer servicio público de transporte en modalidad de transporte de personal. Señaló que se ha realizado un análisis de la saturación de las rutas y los aforos de las unidades que transitan en cada una de las rutas de transporte. Sin embargo, no se ha concluido, toda vez que se requiere realizar un análisis del tiempo de traslado
saturación de rutas, aumentos del parque vehicular y necesidades sociales y de infraestructura, remitiendo el avance de las acciones realizadas, el cual contiene el reporte de aforo vehicular. Informó que no se ha dado de alta unidades con menor capacidad de 22 pasajeros sin doble rodado y que tampoco ha autorizado el alta de unidades con capacidad máxima de 12 pasajeros y que ha realizado inspecciones y operativos en los que se ha sancionado mediante multas a los choferes y conductores de las unidades de transporte público en la modalidad de taxi de ruta que han rebasado la capacidad máxima de pasajeros, lo que acreditó adjuntando la versión pública de las respectivas multas. Asimismo, remite un documento en Excel que contiene la información respecto al nombre de los choferes y conductores que han sido sancionados por no cumplir los términos del punto de acuerdo referido. Dicho lo anterior, es importante destacar que el particular, al momento de formular la solicitud expresa los avances y medidas adoptadas en cada uno de los puntos antes descritos, debiéndose entender como las acciones ejercidas por la Dirección Municipal de Transporte en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Cabildo, las cuales se encuentran concatenadas en tiempo y que invariablemente tendrán una ulterior conclusión. Por lo tanto, el sujeto obligado informó los avances y medidas adoptadas tal como fueron requeridas por el particular. Consecuentemente, determinar como procedente la exposición de grados vertidos por el particular a través del cual solicita les ha remitido la información concluida, permitiría extender y ampliar los términos de la solicitud inicial, lo que atentaría contra la inmutabilidad de la solicitud de acceso, pues esta debe ser apreciada tal y como fue formulada, sin que sea dable que el particular, al formular sus agravios, varíe o extienda los términos de la solicitud. No pasa inadvertido que si bien el sujeto obligado proporcionó diversa información en versión pública, no fue hasta la contestación del recurso que le tuvo por exhibiendo el acta de la tercera sesión extraordinaria de Cabildo del Comité de Transparencia. No obstante, en la misma se aprueba la versión pública de los 4 oficios de notificación a grupos empresariales por contener datos personales, que en abundamiento fueron proporcionados al particular durante la sustanciación del recurso, y no así la versión pública de la documentación exhibida durante el procedimiento de acceso a la información. Expuesto lo anterior, dichos documentos no cumplen con especificaciones estipuladas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. En ese sentido, se concluye que la versión pública de la documentación exhibida por el sujeto obligado adolece de los requisitos previstos por los lineamientos antes invocados, así como la aprobación por parte de su Comité de Transparencia. De ahí que este órgano garante concluya que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente. Máxime que no solo resulta imposible conocer el tipo de dato de información cancelado y señalarse si la omisión es una palabra, renglones o párrafos, lo que resulta contrario a las especificaciones que en materia de elaboración de versiones públicas deben seguir los sujetos obligados, sino que se advierte la omisión de fundar y motivar la clasificación y aprobación de las versiones públicas referidas a través de una resolución emitida por su Comité de Transparencia. Por lo que el sentido de la resolución propuesto a este Pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcione la versión pública de la documentación puesta a disposición del particular durante el procedimiento de acceso a la información. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado, ¿tiene un comentario sobre el proyecto? No, ningún comentario, está muy claro, gracias. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto presentado por la Comisión de Estudio. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pasa al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación del proyecto de resolución de denuncia de la 010-2019 interpuesta en contra del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California, continuando con la ponencia de la comisionada. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución de la denuncia pública número 10 del 2019 interpuesta en contra del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California. Mediante denuncia pública se señaló que el sujeto obligado no publicaba en su portal de internet las obligaciones contempladas en el artículo 81 y sus diversas fracciones, así como el artículo 86 de la Ley de Transparencia.
Se admitió la denuncia y se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir un dictamen con los resultados, previa verificación virtual que hiciera en su portal de Internet. El sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante el término que se le concedió para ello. Entrando al estudio de la presente denuncia y una vez analizadas las actuaciones sobrantes a la par del planteamiento de falta de publicación de información denunciada, tenemos que este resulta fundado, por lo que el sentido de la resolución propuesto es debido en virtud de los hechos y las consideraciones jurídicas. Este órgano garante determina que el sujeto obligado incumple con publicar la información contenida en diversas fracciones del artículo 81 y 86 de la Ley de Transparencia. Por consiguiente, conforme al artículo 103 de la Ley de la Materia, se requiere para que en un plazo de 10 días el sujeto obligado realice las gestiones necesarias a fin de poner a disposición del público en su portal de Internet la información pública fundamental cuyo incumplimiento ha sido denunciado. Y en consecuencia se estima pertinente requerir al secretario general del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California para efecto de que informe ese instituto el nombre del miembro responsable de atender la obligación en materia de transparencia, así como la dependencia con la que tiene vínculo laboral a efecto de que el instituto se encuentre en posibilidades de dar vista sobre el incumplimiento a su órgano interno de control. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado, ¿algún comentario sobre el proyecto? Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Someto a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiendo con la ponencia de la Comisión de Estudio, es la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución dentro del recurso de revisión 400-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada. Gracias. Me permito presentar a ustedes el acuerdo de incumplimiento relativo al recurso de revisión 400 del 2018 en contra del Ayuntamiento de Tecate. El particular en el presente asunto solicitó copia del mandamiento y de los documentos que amparan el procedimiento administrativo correspondiente para el retiro de anuncio de un espectacular que se ubicaba en la confluencia Paseo Morelos o calle Culiacán de la colonia industrial. Conocer el destino final del mismo, así como copia de los documentos del resguardo correspondiente. Una vez analizadas las constancias, se determinó modificar la respuesta para efecto de que el sujeto obligado habilitará todos los medios, acciones, esfuerzos para hacer entrega a la parte recurrente la copia del documento que contiene la orden o mandamiento que instruyó el retiro o remoción provisional del anuncio espectacular antes señalado, así como los documentos que amparan el procedimiento administrativo para efectuar dicho retiro, y en caso de existir o en su defecto para que expresara fundada y motivadamente la imposibilidad jurídico material que tuviera para proporcionar la información. El sujeto obligado manifestó que el incidente señalado en la solicitud no cuenta con pagos de permisos correspondientes de conformidad con los artículos 16 y 17 del reglamento de edificaciones para el municipio de Tecate. No obstante, resulta claro que dicha respuesta no atiende los extremos de la solicitud, es decir, la información con que pretende colmar el derecho a la información no corresponde con la información solicitada, toda vez que mediante el fallo definitivo este órgano garante ordenó al ente público habilitar todos sus medios para que en caso de existir entregara copia del documento con la orden o mandamiento, así como los documentos que amparan el procedimiento para efectuar el retiro de la información. No pasa desapercibido el desacato reiterado del sujeto obligado, toda vez que en fecha 18 de enero del presente año se le tuvo por reuniendo argumentos similares. No obstante, los mismos fueron objeto de estudio y desestimados mediante proveído de fecha 12 de febrero de 2019. Por lo tanto, se decreta el incumplimiento al fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente a Enrique Esquivel Rodríguez en su carácter de director de Obras y Servicios Públicos de Tecate para que en 5 días emita y notifique al recurrente una nueva respuesta en términos instruidos en el fallo definitivo de fecha 16 de enero. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerle, en los plazos señalados se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente o su equivalente en UMAS, que corresponde a 12.673 pesos.
Hágase de su conocimiento que en caso de persistir la negativa será requerido nueva cuenta bajo un apercibimiento de una nueva multa de 150 hasta 1.500 veces el salario mínimo o su equivalente en sumas. Y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de ese instituto. Es cuanto. Bien, gracias, comisionada. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto de incumplimiento. Con gusto, presidente. Someta a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto, lo del día, secretario. Con gusto, comisionado presidente, para concluir la ponencia de la comisionada del panel Estudillo Osuna, seguiría la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 001-2019 interpuesta en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Continúa con el uso de la voz, comisionada. Gracias. Por último, me repito presentar a ustedes el acuerdo de cumplimiento de la denuncia pública número 1 del 2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En el presente asunto, se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones del directorio de todos los servidores públicos y la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza de todas las percepciones. El órgano garante, al dictar el fallo definitivo, resolvió que el sujeto obligado cumple con la obligación de publicar y actualizar la información relativa a su directorio y no obstante incumple respecto a aquella referente a la remuneración denunciada. Transcurrido el término otorgado, el sujeto obligado informó haber dado cumplimiento con su obligación, razón por la cual la Coordinación de Verificación y Seguimiento de ese instituto realizó una segunda verificación virtual a su portal de internet, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado a la fecha cumple con la obligación de publicar información de interés público contemplada en el artículo 81, fracción 9 de la Ley de Transparencia por cuanto hace la remuneración de sus servidores públicos. Perdón, es la octava. Se tiene al sujeto obligado, por lo tanto, dando cumplimiento al ordenado en el punto resolutivo primero del fallo definitivo de fecha 8 de febrero de 2019. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionada? No, ningún comentario, gracias. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación de la resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto presentado anteriormente. Por favor, para el secretario. Con gusto, comisionado presidente. Siguiendo con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, sería la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 83-2018 interpuesta en contra del Ayuntamiento del Senado. Gracias, secretario. Tiene uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. El presente proyecto de resolución de denuncia se identifica con las siglas DEN diagonal 083 diagonal 2018 y el sujeto obligado en este caso es el Ayuntamiento de Ensenada. En la denuncia se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en el artículo 81, 82 y 83, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. En el sentido de la resolución, este órgano garante determinó que a la fecha el sujeto obligado, Ayuntamiento de Ensenada, incumplía con la obligación de publicar y de actualizar la información pública relativa a los artículos 81, 82 y 83, fracción cuarta de la Ley de Transparencia, por lo que se le requería a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, publicara de manera inmediata en su portal de internet de información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a ese instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. En el estudio, el dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento, derivado de la segunda verificación virtual al portal oficial de internet del sujeto obligado, tenemos que el sujeto obligado a la fecha cumple con su obligación de publicar la información de interés público que contemplan los artículos 81, 82 y 83, fracción cuarta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. Lo anterior permite suponer que en acatamiento al fallo dictado y adentro del término conferido para dar cumplimiento, realizó las diligencias necesarias para poner a disposición del público en su respectivo portal de internet la información pública de oficio de los temas, documentos y políticas que refiere el numeral invocado.
Por lo tanto, se tiene por cumplida la resolución dictada por este órgano garante en sesión ordinaria de fecha del 8 de febrero de 2019, derivada de la denuncia identificada bajo el numeral DEN, diagonal 083, diagonal 2018. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Algún comentario, comisionada? Por favor, someta al secretario a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Adelante. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto presentado anteriormente. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiendo con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento de resolución en otros del recurso de revisión 53-2018 contra la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias. Continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. Efectivamente, presento a ustedes el acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión Red diagonal 053 diagonal 2018, y en donde el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado. El sentido de la resolución: se revocó la respuesta del sujeto obligado a efecto de que realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios utilizados y las demás circunstancias que fueron tomados en cuenta para el caso de que localizara la información y otorgara copia de los documentos relativos a la currícula, cédula profesional y certificados de estudios y especializaciones de los peritos solicitados, previo el pago de los derechos que en su caso correspondieran. En el cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado remitió información complementaria consistente en versión pública de los currículums de los peritos solicitados y acta de sesión del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo este quien determinó clasificar de confidencial la información en virtud de contener datos personales. Consecuentemente, el sujeto obligado cumple con proporcionar versión pública acorde a las especificaciones estipuladas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En consecuencia, se archiva el presente expediente como asunto concluido. Es todo. Gracias. Comisionado Corral. ¿Alguna duda o comentario, comisionado? Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado por el comisionado Corral. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiendo con la ponencia del comisionado Corral, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 296-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado. Bien, continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. El presente proyecto que presento a ustedes se identifica con las siglas RED diagonal 296 diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es el Congreso del Estado de Baja California. En la solicitud de información, el particular solicitó vía electrónica lo siguiente: 1. ¿Cuántas solicitudes de apoyo social o gestión social han realizado cada uno de los diputados durante la 22ª legislatura desde el comienzo de la legislatura? Asimismo, ¿qué diputado lo solicitó y por qué monto? 2. ¿Cuántos de estos gastos sociales solicitados fueron aprobados y entregados por concepto de apoyo social o gestión social a los 25 diputados de la 22ª legislatura? 3. Incluir la solicitud del apoyo o trámite correspondiente, el reporte de los comprobantes donde venga el monto, el concepto de cada apoyo con los datos de quién se le otorgó o a qué asociación. En la respuesta, el sujeto obligado estableció que correspondía a un total de 86.424 hojas, requiriendo el pago de reproducción para efecto de realizar las conducentes versiones públicas. La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado. Al momento de dar contestación, el sujeto obligado reitera su postura y agregó que podría poner a la vista del solicitante las documentales pedidas, estableciendo la hora y los días hábiles. En el estudio, primeramente se advierte que en lo que respecta a la pregunta 1, el particular solicitó información referente a cuantía
ya que versa sobre cuántas solicitudes de apoyo social o gestión social se realizaron, qué diputado la solicitó y el monto de cada una de las solicitudes. 3 datos relativos a la gestión social que realizan los diputados en su pleno ejercicio. En ese sentido, para dar oportuna respuesta al punto, no es necesario la reproducción de los documentos como lo señala el sujeto obligado, pues está en la aptitud de otorgar la información apuntando cantidades y datos sin erogar ningún gasto. En ese mismo tenor de ideas, en el punto 2 se requiere cuánto de esos gastos sociales fueron aprobados y entregados por concepto del apoyo social o gestión social, información que de igual manera se advierte puede otorgarse a la parte recurrente sin ningún acto adicional que pueda resultar oneroso para el peticionario, ya que en la literalidad de la solicitud nos percatamos que la pretensión del particular es obtener datos o elementos que contesten la interrogante. Sin menoscabo de lo anterior, no escapó del escrutinio de este órgano garante que la documentación apuntada y confidencial por parte del sujeto obligado guarda estrecha relación con la hipótesis normativa prevista en los artículos 81, fracción 27 de la Ley de la Materia relativa a las obligaciones de transparencia. Por lo que respecta al punto número 3 de la solicitud de información, al verse confrontadas las modalidades de entrega seleccionada por el solicitante y la propuesta por el sujeto obligado, es dable invocar el artículo 126 de la Ley de Transparencia. Establece que deberá entregarse o enviarse en la modalidad elegida por la parte recurrente, donde deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, gratuidad, mínima formalidad, facilidad de acceso y eficiencia, atendiendo las particularidades de cada caso en la entrega de la información. En ese tenor de ideas, el sujeto obligado manifiesta que la versión pública es necesaria dado que la información que solicitó envuelve datos personales. Tomando en consideración lo anterior, resultó pertinente manifestarle que se debe ajustar a las especificaciones estipuladas en el artículo 109 y 130 de la Ley de la Materia y lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. No obstante lo anterior, advertimos que si bien se privilegiará el acceso en la modalidad de entrega y de envío elegidos por el solicitante, la cual fue solicitada electrónicamente, existe una excepción en el precepto en el supuesto de que la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, pues el sujeto obligado podrá ofrecer todas las modalidades de entrega disponibles y en cualquiera de los casos deberá fundar y motivar la modificación respectiva, máxime si beneficia al particular. Ahora bien, es oportuno mencionar que en razón de dicha excepción, la Ley de la Materia prevé la consulta directa como gratuita, de manera que proceder en este sentido eximiría al recurrente de tener que erogar de su patrimonio, como bien lo señala el artículo 213 del reglamento de la Ley de la Materia, resultando de suma importancia apuntar que la ley permite la alternancia en la modalidad de entrega de la información. Sin embargo, es necesario que el Comité de Transparencia del sujeto obligado emita una resolución fundada y motivada en la que establezca los requisitos para la realización de la consulta directa, acorde al artículo 215 del reglamento de la Ley de Transparencia. En ese tenor de ideas y con base en los razonamientos que anteceden, este órgano garante concluyó que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, toda vez que no se advierte que le fue otorgada respuesta fundada y motivada, otorgando la información en la modalidad de entrega solicitada o que haya manifestado su imposibilidad física o material de acuerdo a la normatividad y lineamientos mencionados, lesionando con ello el derecho de acceso a la información del recurrente. Por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno determina revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que otorgue respuesta a la solicitud de información número 01081718 en la modalidad solicitada o en su caso funde o motive su imposibilidad conforme a los razonamientos anteriormente expuestos. Es todo. Bien, gracias. Comisionado Corral, ¿algún comentario, comisionado? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado por el comisionado Corral. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor.
De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiendo con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, es la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 395-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Continúa con el uso de la voz. Gracias, secretario. Muchas gracias. Presento ante ustedes el recurso de revisión identificado con las siglas RED, diagonal 395, diagonal 2018, y el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tecate. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó monto total que mediante las tesorerías municipales recibieron en dinero en efectivo en 2017 y lo que va del 2018, Si comparativamente los recursos en efectivo que ingresaron a las arcas municipales fueron mayores o menores que el año pasado, ¿a qué se debió el incremento o decremento del monto total recibido? ¿Qué porcentaje representa el total de ingresos en el municipio? ¿Y para qué se usó el monto total percibido en dinero en efectivo? Desglosando los conceptos en los que se gastaron esos recursos y la forma en que se utilizaron. El sujeto obligado otorga respuesta manifestando que la información de ingresos se encuentra publicada en la página de transparencia, otorgando 2 vínculos electrónicos, por lo que la parte recurrente interpuso el recurso de revisión con motivo de la entrega de la información incompleta y la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y o no accesible al solicitante. Al momento de la contestación, el sujeto obligado reitera la información otorgada en su respuesta y abona respecto al uso y destino del mismo, estableciendo un vínculo electrónico relativo al clasificador del gasto público. En el estudio, primeramente tenemos que el sujeto obligado en su respuesta otorgó vínculos electrónicos afirmando que corresponde a los ingresos del municipio de Tecate del ejercicio 2017 y lo que va del segundo trimestre del 2018. Atento a lo cual, la parte recurrente se agravió de no poder accesar a los mismos, sugiriendo que se le enviara por correo electrónico para su verificación. En ese tenor, no obstante que durante la contestación del sujeto obligado otorgó la información que arroja los vínculos electrónicos a la parte recurrente, exhibiendo la información de una manera accesible relativo a los estados analíticos de ingresos del ejercicio del gasto. No obstante que guarda estrecha relación, no colma a cabalidad con lo solicitado por la parte recurrente, ya que, como lo señala la solicitud de información, el particular requiere saber qué monto total del dinero en efectivo desglosado por conceptos, entre los que podrían estar el pago de derechos de permisos de ambulantaje y construcción entre otras, mismos que en el caso que nos ocupa no proporcionó, contraviniendo a lo establecido en el artículo 8 y 10 de la ley de la materia. Siguiendo con el estudio, es dable mencionar que el sujeto obligado, que dentro de sus obligaciones relativas a las cuentas públicas se encuentran las estipuladas por la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de California, la cual establece el ejercicio, evaluación, vigilancia y verificación que rigen los presupuestos de ingresos y egresos de los entes públicos para su adecuada armonización. Así tenemos que en la misma se establece que todos los ingresos o entradas de efectivo se ampararán con la expedición de recibos oficiales y que todas las entradas de efectivo de los sujetos deberán depositarlos en cuentas bancarias procurando tener los mejores rendimientos, por el cual hay indicios de que el sujeto obligado genera la información tal como lo establece el artículo 18 y 19 de la citada ley. En ese tenor de ideas, toda vez que el sujeto obligado no se pronunció al respecto a la literalidad de la solicitud de información, la omisión de autoridad oficiente denota de incertidumbre y duda respecto a si la información es generada o no por el sujeto obligado, siendo reiterado este argumento en lo que respecta a los puntos 2, 3 y 4, de los cuales no hay pronunciamiento y consecuentemente no acata cabalidad lo solicitado. Es importante reafirmar que el sujeto obligado, al no referirse a ninguna de las preguntas de manera expresa, genera duda respecto al sentido de la información proporcionada, toda vez que no es clara ni completa, ya que no aporta ningún dato adicional que lleve a la parte recurrente a conocer las interrogantes que establece sobre la cuenta pública. Consecuentemente, al no otorgar una respuesta clara y apegada a la literalidad de lo solicitado, son inobservados los principios de congruencia y exhaustividad que rigen
este derecho fundamental de acceso a la información de conformidad con el artículo 122 de la ley de la materia. Por lo que el sentido de la resolución propuesto, este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que, apegado a los principios de congruencia y exhaustividad, otorgue respuesta a las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la solicitud de información número 00928218. Eso es todo. Gracias. Comisionado Corral, ¿algún comentario, comisionado? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, va al siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiendo con la ponencia del comisionado Corral, sería la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 5-2019 en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno. Gracias. Continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. El presente proyecto de denuncia se identifica como el DEN diagonal 005 diagonal 2019 y en este caso el sujeto obligado es la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. En la denuncia se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet la plantilla del personal de la dependencia. Este órgano garante determinó que a la fecha el sujeto obligado, Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, incumplía con la obligación de publicar y actualizar la información pública relativa a la fracción octava del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por lo que se le requería a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento del ordenado de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. En el estudio del dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento, derivado de una segunda verificación virtual al portal oficial de internet del sujeto obligado, tenemos que el sujeto obligado a la fecha cumple con su obligación de publicar la información de interés público que contempla el artículo 81, fracción octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Lo anterior permite suponer que en acatamiento al fallo dictado y dentro del término conferido para dar cumplimiento, realizó las diligencias necesarias para poner a disposición del público en su respectivo portal de internet la información pública de oficio de los temas, documentos y políticas que refiere el numeral invocado. Por lo que se tiene cumplida la resolución dictada por este órgano garante en sesión ordinaria del 12 de marzo de 2019, derivada de la denuncia identificada bajo el numeral DEN, diagonal 005, diagonal 2019. Gracias, comisionado. Someta a la votación en la por Con favor. gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Corral, sería la presentación del proyecto de resolución de la en autos del recurso de revisión 170-2018, interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. El presente proyecto se identifica con las siglas RED, diagonal 170, diagonal 2018 y el sujeto obligado es la Secretaría de Planeación y Finanzas. En el sentido de la resolución en ese entonces se modificó la respuesta del sujeto obligado a efecto de que fundara y motivara su incompetencia de mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia. En cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado remitió información complementaria consistente en acta de sesión de su Comité de Transparencia, en la cual, mediante el análisis de la solicitud de información, se determinó su incompetencia, estableciendo que, de acuerdo con la normatividad que rige a la autoridad patronal del trabajador, le corresponde conocer de la misma al Ayuntamiento de Tijuana. Así entonces, se declara incompetente de conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
y el 54 fracción segunda de la ley de la materia. En consecuencia, se archiva el presente expediente como asunto concluido. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Algún comentario, comisionado? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, comisionado presidente. Somete en su consideración a votación nominal la aprobación del proyecto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. Luego, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Pase, por favor, al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Para concluir con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 383-2018, interpuesto en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Por último, presento el proyecto identificado con las siglas RED diagonal 383 diagonal 2018 y el sujeto obligado es Oficialía Mayor de Gobierno. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó en qué se ejercieron o cuál fue la reasignación, transferencia o el destino de los recursos que originalmente estaban presupuestados para ejercerse en la licitación número LO 90-2028-999 del acueducto Ejido Villahermosa Mexicali. El sujeto obligado otorgó respuesta manifestando que la nomenclatura del procedimiento que cita no corresponde a la asignada en el sistema de compras gubernamental Compranet, empleado por la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor. La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de la información que no corresponde a lo solicitado. Al momento de dar contestación, el sujeto obligado manifestó su incompetencia estableciendo que la materia de la solicitud corresponde exclusivamente al ámbito estatal central. En el estudio, primeramente, toda vez que el sujeto obligado en su contestación manifestó su incompetencia, a fin de generar certeza respecto al ente público competente de generar, poseer o administrar la información de interés, este órgano garante del derecho de acceso a la información pública se abocó al estudio de la estructura organizacional y competencial del ente público señalado por el sujeto obligado en su respuesta. De esta forma, tenemos que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de California, en el artículo 20, establece las atribuciones y funciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, del cual no se advierte su competencia en la materia de la solicitud de información. Asimismo, la Secretaría de Planeación y Finanzas tiene las atribuciones, facultades y competencias establecidos en el artículo 24 de la ley mencionada, de la cual se advierte la obligación de recaudar y administrar las contribuciones que corresponden al Estado referente a los convenios de coordinación, reciba la Federación, así como otros ingresos que deba percibir el erario estatal. Siguiendo con el estudio del marco normativo y toda vez que el sujeto obligado estableció que quien se encargaba del mantenimiento, demolición y control de las obras de infraestructura a nivel estatal, como lo es una obra pública hidráulica, es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, este órgano garante solicitó un informe de autoridad, lo cual se advierte que el sujeto obligado sostiene su incompetencia y estableció que en la ejecución le corresponde a la Comisión Estatal del Agua, exhibiendo oficio signado por el secretario de Planeación y Finanzas, donde informa la autorización del recurso para la ejecución y la construcción del acueducto. Por otra parte, la Comisión Estatal del Agua, como organismo paraestatal cuyas funciones son las de planear y coordinar acciones entre las cuales figuran la infraestructura hidráulica necesaria para la entidad, con autonomía y patrimonio propio, tal como lo señala el artículo primero del decreto de la creación de fecha del 3 de marzo de 1999, tenemos que efectivamente realizó gestiones pertinentes para la licitación pública identificada por el particular. Sin embargo, advertimos que la celebración del contrato que nos exhibe al rendir su informe y como lo precisa la paraestatal, la Secretaría de Planeación y Finanzas es la dependencia de la Administración Pública centralizada a la que responde llevar a cabo el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del Ejecutivo Estatal. De igual manera, le corresponde planear e integrar programas de inversión de la Administración Pública centralizada y paraestatal, así como vigilar la administración y ejercicio de los recursos de los mismos. Máxime que el contrato de obra pública a precio alzado que realizan por una parte de la Comisión Estatal del Agua
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Humano, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Planeación y Finanzas como parte del gobierno del Estado y la empresa contratante seleccionada de la licitación pública, la responsable de hacer el pago del monto del contrato de acuerdo a la cláusula segunda del instrumento referido es la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Abona a lo anterior que en el referido asunto se trata de una licitación pública la cual al cancelarse pudo ser susceptible de una reasignación o transferencia del destino del recurso, resultando dable invocar el artículo 50 de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, el cual establece que si algunas partidas presupuestales requieren modificarse para adecuar su disponibilidad al presupuesto de egresos, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, solicitará la autorización al Congreso del Estado, por lo que se advierte la competencia de dicha dependencia en la materia de la solicitud de información. Sin menoscabo de lo anterior, y no obstante que el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de la solicitud de información en estudio, desde el momento en que otorgó su contestación, tal determinación se aparta de las formalidades previstas en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues no exhibe resolución del Comité de Transparencia del sujeto obligado. Por lo que el sentido de la resolución propuesta a usted pleno, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que funde y motive su incompetencia mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia en los términos anteriormente señalados. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Algún comentario, comisionado? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Tengo cuenta comisionado presidente que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Agotado los asuntos de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría su ponencia el comisionado presidente, iniciando con la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 9-2019 interpuesta en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de California. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados. La denuncia que se presentó en contra del COBACH señaló que la información relativa al nombre del actual Contralor Interno del COBACH aparece la anterior persona que ocupaba el cargo, es decir, Virginia Quiñones Delgado. En el informe de justificación emitida la denuncia, el sujeto obligado lo realizó ese informe en tiempo y forma, aduciendo que en los documentos anexos para los ciudadanos a su denuncia se contiene la información actualizada en relación al nombre del servidor público que actualmente desempeña ese cargo, y se ordenó una verificación al portal de internet para confirmar lo anterior, encontrando que aún continuaba en el portal de internet Virginia Quiñones Delgado, no obstante que en el informe de autoridad nos había manifestado el sujeto obligado que ya estaba actualizada la información. Por lo tanto, en el estudio se determinó que incumple con publicar la información y se le da vista al órgano interno de control de la conducta del sujeto obligado, donde señaló al denunciante que ya había actualizado la información, y lo mismo de esta autoridad, por lo cual se le denuncia ante el órgano interno de control en los términos del artículo 162 de la Ley de Transparencia y el sentido de la resolución propuesta a este pleno. En los términos del artículo 103 de la propia ley se le requiere para que en un término de 10 días hábiles actualice la información en el portal de internet respecto al asunto denunciado. Es cuanto, comisionados. ¿Algún comentario? No tengo comentarios, gracias. Gracias. Comisionados, por favor, someta a votación el acuerdo de la denuncia anteriormente presentada. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Tengo cuenta comisionado presidente fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de denuncia anteriormente presentado por su servidor. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con su ponencia, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 321-2018 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional. Gracias. Continuando con el uso de la voz, con su venia comisionados, el sujeto obligado es el Partido Acción Nacional. A través de una solicitud de acceso, el ciudadano
pidió conocer cuántas personas se afiliaron formalmente al Partido Acción Nacional por municipio de los años 2016, 17 y 18 y cuál es el proceso que guarda, cuál es el estado que guarda el proceso de afiliación. El sujeto obligado dijo que el sistema que almacena la base de datos de los militantes del partido no genera reportes de afiliación históricos. Sin embargo, hizo el conocimiento al solicitante que el padrón de militantes actualizado está publicado en la plataforma del Registro Nacional de Militantes proporcionando en la liga respectiva. Además, le indicó que el procedimiento de afiliación está establecido en el título segundo del reglamento de militantes, brindándole el vínculo electrónico correspondiente. Sin embargo, el particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta recibida, acotando agravios al hecho de que no le brindaron la información sobre cuántas personas se afiliaron al partido por municipios en los años solicitados. En la contestación, el sujeto obligado amplió su respuesta informando de manera precisa y detallada al recurrente, con el apoyo de impresiones de pantalla, la forma para consultar el padrón activo de militantes conforme a las características del formato existente con que cuenta, acorde a lo previsto en el artículo 122 de la ley de la materia y 199 de su reglamento. No obstante, concluyó que durante los ejercicios 2016, 17 y 2018 no ha habido alta de militantes en ninguno de los municipios del estado. Entrando al estudio, atento a las manifestaciones del sujeto obligado, se procedió a realizar una búsqueda de mayor información a efecto de corroborar lo dicho, por lo que se consultó el portal de transparencia de dicho sujeto obligado en el artículo 84, fracción primera, correspondiente al padrón de militantes, y se llegó al encuentro de un formato Excel que reporta datos referentes a la militancia de Baja California, de cuyas fechas de afiliación no se arroja alguna correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. A mayor abundamiento se realizó una búsqueda del tema en los motores informáticos, de lo que se encontró una nota publicada cuyo título es PAN abre proceso para afiliación de militantes de fecha 10 de septiembre del 2018, cuyo contenido reseña que después de 2 años de no afiliar a nuevos militantes, el Partido Acción Nacional abrió su proceso para cualquier ciudadano que quiera adherirse a dicho partido. No pasa inadvertido para este órgano resolutor que los citados medios informativos no provienen de una fuente oficial del sujeto obligado. Sin embargo, tales notas conllevan al libre ejercicio del periodismo, al derecho de la información, a la libertad de expresión, pues nacen con la intención de hacer del conocimiento a la sociedad un hecho de interés general. De tal suerte que es dable conferirles un valor indiciario, pues su contenido concuerda con la información entregada por el sujeto obligado. En ese sentido, y en vista de que durante la sustracción del recurso el sujeto obligado llegó de información con la cual ha quedado sin materia el presente medio de impugnación, atento a lo previsto en los artículos 144 fracción primera y 149 fracción tercera de la Ley de Transparencia que nos rige, se propone sobreseer el presente recurso de revisión. ¿Es cuánto? ¿Comisionado, algún comentario? Bien, como no hay comentarios de los comisionados sobre el proyecto, secretario, por favor, someta a la votación. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Firmante, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con su ponencia, es la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 12-2019 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Continuando con el uso de la voz, comisionados. Aquí esta denuncia, como se señaló, el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores del COBACH, y el ciudadano denunció el presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 81, fracción 8, octava, 12, 14ª, 27ª y 86, fracción tercera de la Ley de Transparencia Local. En la admisión de fecha 22 de febrero, se requirió al sujeto obligado para que rindiera su informe con justificación. Asimismo, se requirió la coordinación de verificación de este instituto para que hiciera lo propio. Hubo un desistimiento. Posteriormente, el día 1 de los corrientes, compareció mediante escrito la parte denunciante manifestando su deseo de desistirse de la denuncia formulada, por así convenir a sus intereses.
Conforme a lo anterior, se llega a la siguiente propuesta de determinación. Toda vez que acorde a lo previsto por el artículo 150 del reglamento de la ley de transparencia del Estado, el denunciante puede desistirse del recurso en cualquier momento, inclusive antes de la emisión del mismo. Se ordena el archivo del expediente como total y definitivamente concluido. Es cuanto, comisionados. ¿Algún comentario, dudas sobre sus órdenes? Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Se somete a su consideración, comisionados, en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 315-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado. Gracias, secretario. Por último, comisionado, les presento el proyecto de resolución respecto al recurso antecitado, en el que el sujeto obligado es el Congreso del Estado de Baja California y la solicitud se realizó para conocer el presupuesto con que se cubren los gastos que origina el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quién signa ese presupuesto, cuánto se destinó, cuánto se le paga a los miembros que tienen derecho a recibir esos honorarios y asimismo saber de quién depende jerárquicamente el comité. En la respuesta, el sujeto obligado dijo que la información solicitada es competencia de diversos sujetos obligados, señalando que posiblemente cuente con la información del Poder Ejecutivo, atento al artículo 3º transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Inconforme con la respuesta, el particular presentó el presente recurso de revisión, señalando como deficiencia la falta de competencia, la falta o deficiencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación en la respuesta. En la contestación, el sujeto obligado dijo haber dado una respuesta correcta acorde a lo establecido en el Sistema Estatal Anticorrupción, señalando que el presupuesto de dicho sistema se integra, entre otras cosas, por el asignado anualmente en el presupuesto de egresos correspondiente, y señaló no contar con la información respectiva a la aprobación de presupuesto para ese organismo, y en tal virtud sostuvo su incompetencia, aludiendo que en su próxima sesión de trabajo se debe abordar la respuesta para efectos de la confirmación, modificación o revocación de la incompetencia por parte del comité. Expuesto los extremos de la litis y entrando al estudio, resulta evidente que la información solicitada gira en torno al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que se revisó la normatividad que regula su actuar, es decir, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y se arroja que la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema es un órgano centralizado con personalidad jurídica y patrimonio que no se encuentra supeditado a la estructura orgánica del Congreso del Estado. Por lo tanto, culminar al Congreso a entregar la información sobre el punto 2 de la solicitud relativo a saber de quién depende jerárquicamente el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, contravendría lo dispuesto en los artículos 9 y 13 de la ley de la materia, dado que escapa a las facultades y atribuciones de este sujeto obligado, es decir, del Congreso. Ahora bien, en cuanto al presupuesto con el que se cubren los gastos que origina el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quien signa este presupuesto y en cuanto se destinó, cobra relevancia el hecho de que corresponde al Congreso del Estado la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, acorde con el artículo 22 y 27, fracción 11 de la Constitución local. En ese sentido, resaltan las manifestaciones del sujeto obligado respecto a que no existen antecedentes respecto a la aprobación de presupuesto para el Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado, en razón de su reciente creación. No cuenta con la información solicitada por la parte recurrente. Y sobre esa base, la ponencia instructora, en uso de la facultad revisora, de la cual se encuentra investida, procedió a revisar el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2017, consulta que arrojó que, contrario a la manifestación del Congreso, fue aprobada una partida para el gasto operativo del Sistema Estatal Anticorrupción en los términos del artículo 26 de dicho presupuesto. En razón de lo anterior, queda evidenciado que, acorde a su función de aprobar el presupuesto de egresos del Estado, el Congreso está obligado a brindar al recurrente la información relativa al presupuesto con el que se cubren los gastos que origina el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. No obstante,
Pues se trata de información que se refiere a sus competencias y funciones y conforme al artículo 9 de la Ley de Transparencia Local, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible para cualquier persona, por lo que se deberán habilitar los medios, acciones y esfuerzos disponibles para tener disposición de ella. No obstante lo anterior, respecto a la información relativa a cuánto se le paga a los 5 miembros que tienen derecho a recibir honorarios, derivado del estudio que ha sido realizado, se advierte que dicha información corresponde al funcionamiento interno del sistema estatal anticorrupción al tenor de los artículos 16 y 17 de su ley, por lo tanto escapa a las atribuciones del Congreso del Estado. En suma de lo anterior, atento a los artículos 144, fracción tercera de la ley de la materia, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que entregue la información que de la solicitud de acceso identificada con el folio 815018 se ha mantenido acorde a las facultades, competencias y funciones que le corresponde otorgar, es decir, lo correspondiente al presupuesto del 2018. Es cuanto. Comisionado, si tienen alguna duda, comentario. No tengo ninguna duda. Por favor, someta a votación. Gracias, comisionados. El proyecto anteriormente presentado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo, con el comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto, la orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Agotados los asuntos de las ponencias, seguiría la presentación, en su caso discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba a su vez el informe anual de acceso a la información que deben remitir al órgano garante los sujetos obligados del Estado para el ejercicio 2018. Gracias, secretario. Para la presentación de este informe, solicito la presencia del coordinador de verificación del instituto. Tiene uso la voz. Muchas gracias, presidente. Con su venia, comisionados, venimos a presentar el acuerdo mediante el cual se aprueba el informe anual de acceso a la información pública que contiene las solicitudes de acceso a la información pública a los sujetos obligados del Estado correspondiente al ejercicio 2018. El presente documento contiene los siguientes rubros de información. Número 1, el número de solicitudes de acceso a la información que le fueron presentadas, así como sus resultados y tiempo de respuesta. Número 2, las acciones de transparencia proactiva ejecutadas por el sujeto obligado, quedando pendiente la aprobación respectiva por el Pleno. Y tercero, las dificultades observadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General y en la Ley de Transparencia. Para lo anterior se remitieron oficios a los 154 sujetos obligados del Estado, los cuales reportaron las diversas solicitudes, así como las acciones de transparencia y las dificultades observadas en los formatos correspondientes. De las respuestas se obtenieron los siguientes resultados. Primero, por el tipo de sujeto obligado, el Poder Ejecutivo, de un total de 54 integrantes, tuvo un total de 5.511 SAIPs reportadas, dando un porcentaje del 49.14%. Los órganos autónomos, en un total de 6 sujetos, reportaron un total de 1.182 SAIPs con un 10.55%. El Ayuntamiento de Tijuana, con un total de 14 sujetos, reportó 1.382 con un total del 12.32%. El Poder Legislativo, con 2 sujetos, reportó un total de 520 SAIPs con un 4.64%. El Ayuntamiento de Ensenada, con 14 sujetos, reportó 607 SAIPs con un total de 5.41%. El Ayuntamiento de Mexicali, con un total de 21 sujetos, reportó 742 SAIPs con un total de 6.61%. El Poder Judicial de Baja California, siendo un solo sujeto obligado, reportó 519 solicitudes con un total de 4.63%. El Ayuntamiento de Rosarito, con un total de 11 sujetos obligados, reportó 295 SAIPs con un porcentaje del 2.63. El Ayuntamiento de Tecate reportó 8 sujetos obligados con un total de 190 SAIPs, siendo el porcentaje del 1.70. Los partidos políticos, siendo 11 en el 2018, reportaron 232 SAIPs con un 2.07%, mientras que los sindicatos, que eran 12 en el 2018, reportaron un total de SAIPs de 33 para un 0.30%. El total de los 154 obligados al momento de reportar las solicitudes nos lleva a cabo un dato de 11.213 solicitudes de acceso a la información pública, el cual lleva el 100% de las SAIPs,
Se hace el conocimiento, asimismo, que el presente informe, además de las solicitudes de acceso a la información pública que presenta por cada sector, las presenta por cada sujeto obligado. Asimismo, presenta el número de solicitudes de derecho a abarco recibidos, el sentido de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, desglosado por sector y desglosado por el tipo de sujeto obligado, y asimismo el promedio de días hábiles para generar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, así como los dos anexos, que son los formatos que remiten los sujetos obligados relativos a las dificultades y a las acciones realizadas por cada uno de ellos durante el ejercicio 2018. De manera general, en el anexo número 1, informo se reportaron un total de 329 dificultades, 100 de estas dificultades operativas 135, dificultades administrativas 68, dificultades normativas 63 y otras 63. Mientras que acciones se reportaron un total de 361 acciones, siendo 137 operativas, 100 administrativas, 69 normativas y 58 otras acciones. Todo lo anterior se encuentra plasmado dentro del informe anual de acceso a la información. Gracias, coordinador. Gracias. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al coordinador? Sí, me gustaría que hace unos momentos estábamos platicando sobre los números de respuesta, los días de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, y me gustaría que quedara asentado en el acta de la sesión respecto a los días en que promedio hábiles de respuesta a las solicitudes de acceso a la información que señala de los órganos autónomos. Me llamó la atención ver que el Poder Ejecutivo se pasa por casi 2 días, el tiempo promedio de respuesta, con 11.6 días, cuando el tiempo máximo que tenemos para dar respuesta, si no solicitamos una ampliación de términos de 10 días. Y los órganos autónomos nos vamos, y me incluyo los órganos autónomos, a casi 17 días de respuesta a una solicitud de acceso a la información. Digo, si bien es importante analizar el tiempo de respuesta de todos los sujetos obligados, es particularmente importante advertir cuáles son los sujetos obligados que están dentro del grupo de los sujetos obligados a los que pertenece este órgano garante, el tiempo de respuesta. Y una de las cosas que me señalaba el coordinador es que el tiempo de respuesta que señaló el Tribunal de Justicia Administrativo fue 77 días en promedio de respuesta por la solicitud de acceso a la información, lo cual evidentemente pues afecta muchísimo el promedio. No obstante que se aprobara el presente informe, a mí me gustaría que fuéramos un poco más allá y analizáramos la información a detalle de particularmente este sujeto obligado, no con el afán de justificar si son 77 días de respuesta promedio, tomando en consideración que lo que estamos considerando promedio todos los sujetos obligados, pues es un promedio normalito del que todo mundo sacaríamos, las solicitudes de acceso a la información por el día de cada uno dividido se suma y lo divides entre el total. Que ellos tuvieron únicamente 63 solicitudes de acceso a la información. Por lo tanto, es inaudito estar manejando un tiempo promedio de 77 días. Digo, aquí ustedes ambos están dentro de los ramas de los números y saben perfectamente que eso es absurdo. Son 77 días con 63 solicitudes de acceso a la información. Ahora, uno de los señalamientos que hace el coordinador, y que me corríjame en cualquier momento, coordinador, es que el sujeto obligado señala que porque no tienen capacidades técnicas humanas o que finalmente están saturados de trabajo y que finalmente quieren que el informe muestre, ¿es así?, la realidad de las capacidades técnicas que están teniendo para atender las solicitudes de acceso. Digo, finalmente creo que aquí los sujetos obligados no estamos para poner el número que refleje la realidad o nuestro pesar presupuestal, estamos para informar específicamente cada una de las solicitudes de acceso a la información en cuánto tiempo la respondimos. Si hubo alguna solicitud de acceso a la información que afectó el promedio del sujeto obligado, que puede ser, pudo ser que una solicitud de acceso a la información particularmente se te fue muy arriba en tiempo y te afecte tu promedio, habrá que identificar claramente de esas 63 solicitudes de acceso a la información cuánto tiempo fue la respuesta de cada una de ellas, porque me preocupa que finalmente en este informe que se va a presentar, este informe de transparencia que tenemos nosotros la obligación de publicar y aprobar, se refleja la realidad de todos los sujetos obligados y finalmente se agrupan por sector y creo que no es el medio como para hacer protestas presupuestales de los sujetos obligados ni para hacer manifestaciones respecto a nuestras incapacidades o limitaciones técnicas o materiales o humanas.
63 solicitudes de acceso a la información, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Cuántas solicitudes de acceso a la información son por mes? Menos de 6, 5, 5.2, 5 solicitudes de acceso a la información por mes. Entiendo yo que muchos sujetos obligados podemos tener mucho trabajo. Sin embargo, acá así 3 años de aprobación de la nueva ley y con todo el trabajo que ha venido haciendo o ha intentado hacer este pleno respecto a la difusión y la concientización sobre todo de los sujetos obligados respecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, no podemos estar 3 años después todavía intentando convencer a los sujetos obligados de que cumplir con las obligaciones de transparencia y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información no debería de estar dentro de nuestras prioridades. Es decir, el propio Instituto de Transparencia estuvo muchos años atendiendo sus solicitudes de acceso a la información, que son muchísimas solicitudes de acceso a la información a través del área jurídica. Se aprueba la nueva ley y viene esta obligación de tener una unidad especializada que únicamente se le destinen estas funciones. Sin embargo, nosotros tenemos una persona que de lleno están las actividades de transparencia y se atienden que 1000% más solicitudes de acceso a la información que estos. 400 y tantas. Ahora, a pesar de que pueden ser muchas solicitudes de acceso a la información en las que nos declaramos no competentes, de todas maneras estamos respondiéndolas y las estamos respondiendo dentro del término. Y una respuesta a una solicitud de acceso a la información implica pues trabajo, atención, disciplina. Por lo tanto, creo que 6 solicitudes de acceso a la información promedio por mes, o sea, no podría ser la justificación para que un sujeto obligado estuviera presentando 77 días en promedio para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. Creo que eso pone al Estado de Baja California y a este órgano garante en una postura muy complicada, sobre todo porque entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa información? Si llegamos a validar que efectivamente el Tribunal de Justicia Administrativa está tardando 77 días y nos lo está presentando a través de un informe, pues algo tenemos que hacer nosotros, porque la ley dice que tiene 10 días para responder. O sea, algo tendría que hacer. El órgano garante no puede de alguna forma recibir esta información y no validarla, o en todo caso recibir esa información y no hacer nada. Sobre todo porque yo entendería si el sujeto obligado estuviera haciendo 1000 solicitudes de acceso y que estuviera rebasado y que tuviéramos nosotros incluso que solidarizarnos, y pudiera ser el caso, de ir y presentar a lo mejor al Congreso un argumento para que le dieran una ampliación presupuestal y que pudieran tener personas. No estoy diciendo que no es el caso de que esté rebasado en sus actividades. Lo que estoy diciendo es que la carga de trabajo que le estoy implicando en este momento por la información que presenta no es una carga de trabajo que pudiera justificar y que nos permita a nosotros mantenernos de alguna forma pues indiferentes a la información que presenta. Mi petición sería que se aprobara el informe únicamente con la reserva de revisar a detalle, pedirle a lo mejor un informe adicional, comisionado presidente o algo, al sujeto obligado para validar la información y en su caso pues tomar alguna determinación respecto a este tema. Sí, muchas gracias, comisionado. Gracias, Cristian. Yo sí también voy a hacer una petición muy específica en esos términos para que queden en el acuerdo. Si quieres, ahorita para que tomes nota, por favor, secretario. Secundando la propuesta de la comisionada, hay que pedir un informe de autoridad, aprobar el informe de una informe de autoridad al tribunal que nos reportó 77 días, hacer una verificación y obviamente canalizarlo vía un acuerdo para que se apegue a los 10 días que contempla la ley, ¿sí? En un término que hay que darle seguimiento en este propio mes. O sea, que sea un acuerdo donde se apruebe el informe, pero que haya un acuerdo donde se confirme la información de 70 días y se le haga un emplazamiento para que se apegue a los plazos que establecen la ley y obviamente un seguimiento para, en su caso, emitir una sanción a la institución. Y eso es por lo que toca al asunto que tenemos de los 77 días, que está totalmente desproporcionado. O sea, no es un asunto que son dando 15 días o 20 días. 77 días son más de 3 meses, por ejemplo. Son 77 días hábiles. Son casi 4 meses para contestar una solicitud cuando la ley nos da nada más 10 días. Entonces, eso se tiene que resolver y se tiene que resolver ya, en este mes.
Y en el caso del poder ejecutivo, está en el promedio, está un día y medio arriba del término que establece la ley, identificar qué sujetos obligados son y mandarles un requerimiento, no un exhorto, para que cumplan a esos sujetos obligados, que nos suben el promedio, pues, está fuera de los 10 días, para que se apeguen a el término para contestar que establece la ley de transparencia, que son los 10 días hábiles. Aquí en el poder legislativo tenemos el promedio, perdón, el poder ejecutivo, el poder ejecutivo trae 11.6 días, pero es un promedio de, no sé, 50 y tantas entidades. Entonces, algunas deben andar subiéndoles el promedio arriba, algunas, no todas. Entonces hay que identificar quiénes son y hay que darles un seguimiento puntual. Nadie puede estar contestando por encima de los 10 días, que es una de las ventajas que tiene nuestra ley en el Estado. Y ese es un asunto que precisamente para eso es este informe, para que se le dé seguimiento en los días. Aparte de la estadística, lo fundamental es conocer los días en que se está dando respuesta al sujeto, al recurrente, perdón, al solicitante en este término, para que no se salgan de los términos que establece la ley, ¿sí? Y en su caso, si nos salimos de los 10 días por una ampliación, es una facultad que ya queda y sería en su caso una aclaración. En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa no nos da, porque lo más que puede ser son 10 días más. Entonces, pero es por solicitud, no por todas. Y ahí no deberíamos de traer esos números que manifiestan una deficiencia también nuestra, porque lo estamos detectando ahorita. Debemos de haberlo corregido más a tiempo. Pero bueno, no está entre los sujetos obligados que revisamos. No, pero solicitudes, ¿verdad? Bueno, tenemos oportunidad de corregir todavía esto. Propongo que se corrija ya este mes. Si requieren capacitación, que vengan a capacitar. ¿Sí? Para que tengan bien claro. Y si no, pues sí aplicar alguna medida de presión. Claro que sí, presidente. Bien, por favor, someta a votación. Comisión somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo que aprueba a su vez el informe anual. Adelante. Lo estoy a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Muy buena, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es la designación directa de los sujetos obligados correspondientes a la verificación oficiosa correspondiente del mes de abril 2019. Gracias. Secretario, comisionados, como lo platicamos ya la sesión pasada, las últimas semanas, en la verificación que hacemos por sorteo, en la última sesión del mes, propusimos y platicamos, dado los tiempos que está viviendo el Estado, la importancia de verificar los partidos políticos para que tengan actualizado su portal. En ese sentido, la propuesta es no hacer un sorteo, sino en el mes de abril revisar a los partidos políticos que tengan registro e incorporar también al Poder Legislativo. Es una propuesta adicional, dado que se encontraron algunas en una resolución de la semana antepasada, se encontraron algunas circunstancias de incumplimiento en su portal respecto a información electrónica. La propuesta es verificar al Partido Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional, Partido Baja California, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y al Congreso del Estado de Baja California, al Poder Legislativo. Hay 2 partidos que perdieron el registro, por eso estamos hablando de 8 partidos. Y en ese sentido, como ustedes saben y como recordarán en las pláticas que tuvimos, no fueron verificados en 2018, fueron verificados como consecuencia de una denuncia, así que es un buen momento para verificar que estén cumpliendo con transparencia. Y ya verificamos a Transformemos, con lo cual quedaría ya verificado
ese partido político de reciente creación. ¿Les parece? Me parece Someta a bien. votación, por favor, el proyecto de acuerdo. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de la designación de, en vez de sorteo, por designación directa. Adelante. Elba Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado por su servidor. Pase por favor al siguiente punto. Con gusto, presidente. Para concluir los asuntos listados en la convocatoria, en asuntos específicos, seguiría la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de pleno mediante el cual se determina el régimen que rige las relaciones laborales de este instituto con sus integrantes. Gracias. Este asunto también lo hemos platicado, comisionado, ya los últimos 3 años. La determinación del régimen laboral de la Ley Federal de Trabajo, Ley de Servicio Civil, el apartado A o el apartado B de este instituto. Finalmente, en un asunto que tenemos, de un juicio laboral en el que somos demandados, se promovió una incidencia de competencia y se determinó por la Junta que nosotros somos sujetos a la Ley de Servicio Civil. En ese sentido, queremos tomar ese antecedente para ya clarificar nuestra relación laboral con nuestros trabajadores para que se determine mediante ese acuerdo que somos sujetos a la Ley del Servicio Civil para el Estado de California. En esos términos está el planteamiento que les hice llegar en la semana para que en su caso, si no tienen inconveniente, lo sometamos a aprobación o a votación. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, por favor someta a votación el acuerdo presentado por sus servidores. Con gusto, comisionado presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo. Elba Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se aprueba el acuerdo mediante el cual se define el régimen laboral de los trabajadores del Instituto de Transparencia. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. No habiéndose incorporado asuntos generales, es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz. Con gusto. En la presente sesión se tomaron los siguientes acuerdos. Fueron aprobadas las actas segunda ordinaria, tercera y cuarta extraordinaria del Pleno. Asimismo, la segunda ordinaria del mes de marzo. En cuanto a los asuntos enlistados por la ponencia de la Comisión de Estudio, fueron aprobados todos y cada uno de ellos, que fue la resolución de recurso de revisión 451 del Ayuntamiento de Tijuana, la de la denuncia 10-2019 del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres, del incumplimiento del Ayuntamiento de Tecate, recurso de revisión 400-2018 y de la denuncia 1-2019 contra la Secretaría de Presidencia y Finanzas. Bueno, puede ser el comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, las resoluciones de la denuncia 83-2018 del Ayuntamiento de Ensenada, del acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión 53-2018 Procuraduría General de Justicia, de la resolución del recurso de revisión 296-2018 del Congreso del Estado, 395-2018 del Ayuntamiento de Tecate y denuncia 5-2019 de la Oficialía Mayor en cumplimiento de resolución y cumplimiento de resolución también del recurso de revisión 770-2018 de la Secretaría de Presidencia y Finanzas y la resolución del 383-2018 de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Da por ser comisionado presidente la resolución de la denuncia 9-2019 de Covach, 321-2018 el sobrecimiento del PAN y de la denuncia 12-2019 del sindicato del Covach y de la resolución 315-2018 del Congreso del Estado, y fue aprobado también el acuerdo del informe anual, la designación directa de sujetos obligados para el mes de abril de la subverificación y el régimen que debe regir a su vez las relaciones del instituto con sus integrantes. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. Por favor, informe a los sujetos obligados involucrados, a las coordinaciones y hágase la publicación en nuestro portal de los acuerdos tomados. Claro, sí, presidente. Por favor, para el siguiente punto, secretario. La fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura, presidente. Gracias. Comisionado, les propongo que sesionemos el próximo jueves 4 de abril, en principio a las 11:30 de la mañana, aquí en la sede. Bien, siendo la 1:30 p.m, se clausura esta tercera sesión ordinaria